Desde los inicios del cristianismo, las profecías bíblicas han sido objeto de estudio, discusión e incluso controversia. El intento de conectar los escritos proféticos del Antiguo y del Nuevo Testamento con acontecimientos históricos concretos sigue la trayectoria del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. En periodos de grandes cambios sociales o crisis globales, crece la expectativa de que los acontecimientos contemporáneos puedan encajar en las narraciones proféticas de las Escrituras. Antes de empezar, aprovecha para apoyar el canal, dale like al vídeo y suscríbete, activa las notificaciones para no perderte nuestras publicaciones y para que este contenido ayude a más personas. Esta búsqueda de paralelismos entre la profecía bíblica y la historia se ha intensificado con el tiempo. En diversas épocas han surgido interpretaciones que sugieren que ciertas naciones o personajes políticos específicos eran mencionados, de forma oculta o simbólica, en los textos sagrados. Entre estas naciones, Estados Unidos aparece a menudo como un elemento central en las teorías escatológicas modernas. En los círculos cristianos, tanto en el ámbito académico como en la cultura popular, hay quienes ven indicios de Estados Unidos en pasajes de Daniel y Apocalipsis. Algunas de estas interpretaciones se basan en lecturas futuristas de la profecía, lo que sugiere que hay una especie de código oculto en las Escrituras que anticipa los acontecimientos políticos globales y el papel de las grandes potencias en el fin de los tiempos. Y, como Estados Unidos se destaca como la mayor superpotencia moderna, esta nación ha llegado a ocupar un lugar prominente en las especulaciones apocalípticas. La idea de que Estados Unidos jugaría un papel crucial en los acontecimientos de los últimos días se consolidó especialmente en el siglo XX, cuando diversas publicaciones y movimientos teológicos comenzaron a abordar las profecías de una manera más literal e incluso sensacionalista. Algunas de estas interpretaciones han llegado incluso al extremo de asociar a influyentes figuras y líderes políticos estadounidenses con roles clave en el fin de los tiempos, incluida la posibilidad de que un presidente estadounidense pueda ser identificado como el anticristo. Pero, ¿tiene esta teoría una base bíblica sólida? ¿Cuál es, de hecho, el lugar de los Estados Unidos dentro del plan profético de las Escrituras? Para responder a estas preguntas, es esencial comprender la naturaleza de la literatura profética en la Biblia. Contrariamente a lo que mucha gente imagina, la palabra profecía no siempre se refiere exclusivamente a acontecimientos futuros. Gran parte de los escritos proféticos del Antiguo Testamento tratan de situaciones contemporáneas a sus respectivos tiempos. Los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel transmitieron con frecuencia mensajes de juicio y advertencia contra Israel, Judá y otras naciones vecinas, lo que refleja el panorama geopolítico de la época. A lo largo de estas profecías, encontramos menciones directas de reinos como Asiria, Babilonia, Egipto, Tiro y Sidón. Algunos de estos mensajes tuvieron aplicaciones inmediatas y cumplimientos literales dentro de la historia antigua, mientras que otros parecían apuntar a algo mucho más grande, proyectando acontecimientos que trascenderían esas civilizaciones y llegarían hasta los últimos días. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, encontramos pasajes que refuerzan esta perspectiva escatológica, como los discursos de Jesús en Mateo 24 y Marcos 13, las cartas de Pablo a los tesalonicenses, por supuesto, el libro del Apocalipsis, escrito por Juan. Sin embargo, es necesario tener en cuenta un factor fundamental: la interpretación de estos pasajes varía según el enfoque escatológico adoptado. Aunque todos los cristianos están de acuerdo en que la historia avanza hacia el regreso de Cristo y el cumplimiento final de los propósitos de Dios, existen diferentes opiniones sobre cómo y cuándo ocurrirán estos acontecimientos. Si no está familiarizado, hay 4 corrientes escatológicas principales en el cristianismo: amilenialismo, postmilenialismo, premilenialismo histórico y premilenialismo dispensacional. Entre estas corrientes, el premilenialismo dispensacionalista, que ganó notoriedad a partir del siglo XIX, es el enfoque que más busca correlacionar los acontecimientos contemporáneos con las profecías bíblicas. Esta escuela de pensamiento se basa en una lectura futurista y altamente literal de las Escrituras, argumentando que muchas de las profecías de Daniel y Apocalipsis aún no se han cumplido y deben suceder en un futuro inminente. Así, los dispensacionalistas a menudo interpretan figuras y escenarios modernos como partes del gran tablero de ajedrez profético de Dios.
Y es precisamente desde esta perspectiva que Estados Unidos llegó a ser visto como un actor crucial en la consumación de los tiempos. Aunque esta corriente es relativamente nueva dentro de la tradición cristiana, su influencia ha crecido rápidamente y hoy en día muchos cristianos en todo el mundo adoptan conceptos dispensacionalistas sin siquiera darse cuenta. Si estás viendo este vídeo, es posible que hayas absorbido algunas de estas ideas, incluso si nunca has oído el término dispensacionalismo. Este sistema de interpretación divide la historia de la humanidad en diferentes dispensaciones, periodos en los que Dios habría tratado con el hombre de diferentes maneras. Esta forma de ver la Biblia se hizo extremadamente popular en los Estados Unidos a principios del siglo XX, particularmente a través de la Biblia de referencia Scofield. Esta Biblia de estudio contenía notas a pie de página que guiaban al lector a hacer conexiones directas entre ciertas profecías y eventos futuros específicos que influyeron en generaciones enteras de cristianos. Y este proceso no terminó ahí. En el siglo XX varias obras contribuyeron aún más a la difusión de esta visión. Libros como The Late Great Planet Earth, de Al Lindsey, y la famosa serie Left Behind ayudaron a popularizar aún más este enfoque escatológico, haciendo común la idea de que Estados Unidos desempeñaría un papel central en el resultado de la historia humana. Estas publicaciones han llevado a muchos lectores a ver paralelismos directos entre las profecías bíblicas y los acontecimientos políticos modernos. De esta manera, la superpotencia estadounidense empezó a ser interpretada como un agente fundamental en el escenario del fin de los tiempos. Para algunos, Estados Unidos representaría la última gran nación cristiana antes del surgimiento del Anticristo. Para otros, Estados Unidos mismo podría estar asociado con la Babilonia profética mencionada en Apocalipsis. A partir de este contexto, a lo largo de las décadas han surgido varias especulaciones. Con el crecimiento de la influencia global estadounidense en los siglos XX y XXI, nuevas interpretaciones comenzaron a asociar a los Estados Unidos con el cumplimiento de profecías escatológicas. Los líderes políticos, las decisiones internacionales e incluso las guerras han sido analizados a través de una lente profética, lo que ha dado lugar a teorías que sugieren que Estados Unidos puede estar directamente vinculado con el escenario del fin de los tiempos descrito en la Biblia. Pero, ¿hasta qué punto tienen sentido estas interpretaciones? ¿Tiene Estados Unidos realmente un lugar específico en el plan profético de Dios? Y, lo que es más importante, ¿deberíamos mirar los acontecimientos políticos y tratar de encajarlos en la profecía, o es el mensaje principal de las Escrituras mucho más amplio que eso? Estas son las preguntas que exploraremos en profundidad a lo largo de este vídeo. Así que sigan mirando, porque lo que estamos a punto de revelar podría cambiar por completo la forma en que ven el papel de las naciones en el resultado de la historia. La idea de que Estados Unidos jugaría un papel crucial en los acontecimientos que conducirían a la Gran Tribulación o que estaría directamente involucrado en los acontecimientos de ese periodo es ampliamente discutida, especialmente dentro de la línea escatológica dispensacionalista. Sin embargo, esta no es una creencia uniforme entre todos los dispensacionalistas. Aún así, la noción de que Estados Unidos aparece codificado en las profecías bíblicas se ha vuelto popular y ha dado lugar a una variedad de interpretaciones, algunas bien conocidas y otras bastante oscuras. Una de las teorías más difundidas sugiere que Estados Unidos es, de hecho, la Babilonia descrita en el libro del Apocalipsis. Según esta perspectiva, la Babilonia profética no representaría solo una ciudad específica, sino un sistema global de poder, marcado por el lujo, la influencia económica y el dominio sobre otras naciones. Para los defensores de esta teoría, el estilo de vida norteamericano, su cultura de consumo y su predominio económico reflejarían las características de esta Babilonia moderna. El argumento se ve reforzado por pasajes que hablan de la grandeza financiera de este imperio, de los comerciantes que lamentan su caída y de su postura arrogante hacia otras naciones. Otra interpretación señala a Estados Unidos como la nación bajo las alas del águila mencionada en Daniel y Apocalipsis 12. El águila es un símbolo nacional ampliamente reconocido en Estados Unidos, lo que lleva a algunos estudiosos a sugerir que esta imagen tiene un significado profético relacionado con el país. Sin embargo, esta lectura tropieza con importantes dificultades hermenéuticas.
El libro de Daniel describe bestias simbólicas que representan imperios antiguos como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Aún así, algunos estudiosos intentan forzar una conexión entre las alas de águila mencionadas por Daniel y el poder militar y político de los Estados Unidos. En el caso de Apocalipsis 12, el pasaje habla de una gran águila que le da alas a la mujer, permitiéndole escapar al desierto y encontrar refugio. Esta mujer se interpreta tradicionalmente como una representación simbólica de Israel o de la Iglesia, y el águila como una alusión a la protección divina. Sin embargo, algunos prefieren dar una interpretación más contemporánea, sugiriendo que esto podría ser una indicación del papel de Estados Unidos en el escenario profético, actuando como protector de la nación de Israel en los tiempos finales. Además de estas lecturas futuristas, también hay otras teorías sobre la importancia de Estados Unidos en la profecía bíblica que no necesariamente tienen su origen en el dispensacionalismo. Una de ellas es la teoría del anglo-israelismo, que sostiene que los pueblos anglosajones, incluidos los británicos y norteamericanos, son descendientes directos de las 10 tribus perdidas de Israel. Según esta hipótesis, cuando el reino del norte fue destruido por los asirios en el año 722 a.C., sus habitantes habrían migrado gradualmente hacia el norte de Europa, dando origen a los pueblos que hoy conocemos como ingleses, escoceses, irlandeses y otros. Aunque esta teoría carece de evidencia histórica o genética, sus defensores argumentan que el ascenso de Gran Bretaña y más tarde de los Estados Unidos como grandes potencias mundiales fue parte del plan de Dios para restaurar a las tribus dispersas de Israel. Para algunos, Estados Unidos sería una especie de Nuevo Israel, una nación destinada a cumplir un papel especial en la historia de la redención. La base de estas teorías es la creencia de que la Biblia contiene predicciones ocultas sobre el surgimiento y el destino de todas las grandes potencias de la humanidad. Sin embargo, cuando analizamos más profundamente el texto bíblico, nos damos cuenta de que ninguno de estos pasajes menciona claramente a ningún pueblo o nación que pueda identificarse con Estados Unidos. Sin embargo, no todos los cristianos interpretan la Escritura de una manera estrictamente futurista o literalista. Hay enfoques escatológicos que adoptan una perspectiva más simbólica o histórica, viendo los textos proféticos como descripciones de principios espirituales atemporales. Estas escuelas de pensamiento, que han prevalecido en la Iglesia durante muchos siglos, sostienen que las profecías deben entenderse como mensajes para todas las épocas, no como mapas detallados de acontecimientos políticos modernos. El posmilenialismo, por ejemplo, considera que la profecía bíblica abarca toda la historia entre la ascensión de Cristo y su segunda venida. En esta visión, el énfasis no está en tratar de identificar países específicos dentro del escenario escatológico, sino en comprender el plan más amplio de Dios para la redención de la humanidad. El enfoque de estas interpretaciones no está en determinar qué naciones desempeñarán un papel en los eventos finales, sino en reconocer que Dios está moviendo toda la historia hacia la consumación de su reino. La gran diferencia entre estas perspectivas y la visión dispensacionalista es que, mientras que esta última intenta encajar naciones y eventos específicos en las profecías, las visiones más tradicionales enfatizan que el verdadero propósito de los textos proféticos es consolar y fortalecer a la Iglesia frente a adversidad, asegurándole la victoria final de Cristo. Si bien es innegable que las naciones, los reinos y los imperios desempeñan papeles importantes en la historia, estos enfoques advierten del riesgo de interpretar las Escrituras con una mirada demasiado centrada en los acontecimientos políticos. La revelación de Dios en las Escrituras no tiene como objetivo proporcionar predicciones detalladas sobre los gobiernos y líderes contemporáneos, sino más bien transmitir principios espirituales que son válidos para todos los tiempos. Esta diferencia de enfoque plantea una pregunta esencial: ¿debemos considerar las Escrituras como un código secreto que necesita ser descifrado para predecir los acontecimientos mundiales? ¿O deberíamos ver las profecías como mensajes divinos destinados a prepararnos espiritualmente, independientemente del contexto político en el que vivamos? Si tratamos de forzar la Biblia para que se ajuste a los acontecimientos de nuestro tiempo, corremos el riesgo de distorsionar su mensaje y perder de vista lo que realmente importa: el llamado a la santidad, la perseverancia en la fe y la certeza de que, al final, Cristo reinará sobre todas las cosas.
Cuando observamos la historia de la interpretación cristiana, nos damos cuenta de que la idea de que Estados Unidos juega un papel central en la profecía bíblica es relativamente reciente. Este tipo de pensamiento solo comenzó a ganar fuerza desde el momento en que Estados Unidos emergió como una superpotencia mundial, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Fue en este contexto que muchos teólogos, escritores y cineastas populares comenzaron a establecer conexiones entre el ascenso estadounidense y los acontecimientos descritos en Apocalipsis. La influencia de la cultura popular, los libros más vendidos y las producciones cinematográficas ayudaron a difundir esta visión, provocando que generaciones de cristianos abrazaran la idea de que las profecías bíblicas se estaban desarrollando ante nuestros ojos. En muchas de estas narraciones, América ocupaba un lugar destacado, como si estuviera directamente inserta en el plan profético de Dios. Pero, ¿se sostiene realmente esta interpretación cuando examinamos las Escrituras más cuidadosamente? Adoptando un enfoque más histórico, contextual y teocéntrico, encontramos varias objeciones a la idea de que Estados Unidos o cualquier otra nación moderna fuera mencionada en la profecía bíblica. Un punto fundamental que muchas de estas teorías ignoran es que los profetas hablaron a los pueblos y naciones de su propio tiempo. Los textos bíblicos fueron escritos mucho antes de la existencia de Estados Unidos o cualquier otra nación contemporánea. Por lo tanto, cualquier intento de encajar a Estados Unidos o a cualquier otro país en las profecías bíblicas requiere una gran dosis de extrapolación. Esto no significa que la Biblia no contenga principios aplicables a cualquier nación o periodo de la historia, sino que no hay mención literal de ningún país moderno en los textos sagrados. Si queremos aplicar los pasajes proféticos a los tiempos actuales, debemos hacerlo con mucha prudencia, basándonos en principios teológicos y no en especulaciones geopolíticas. Además, es importante recordar que el centro del mensaje profético de la Biblia no es un mapa de los acontecimientos políticos mundiales, sino más bien la revelación de Cristo y el plan redentor de Dios para todas las naciones, tribus y pueblos. La profecía bíblica no pretende indicar que naciones tendrán la mayor influencia en los tiempos finales, sino más bien señalar el señorío absoluto de Jesucristo, quien es el verdadero Rey de Reyes. Si bien no hay base bíblica para afirmar que Estados Unidos se menciona directamente en las Escrituras, eso no significa que Dios no tenga el control de todas las naciones y los acontecimientos históricos. La soberanía divina se extiende sobre toda la humanidad y sobre todos los reinos que han surgido y desaparecido a lo largo de la historia. Ninguna nación escapa al gobierno de Dios, ya sea Israel en los tiempos del Antiguo Testamento, Babilonia, Roma o cualquier potencia moderna como Estados Unidos, China o Rusia. El libro de Daniel nos da una visión clara de esta verdad. La Biblia nos muestra que Dios es quien levanta reinos y los derriba, según sus propósitos soberanos. En el Salmo 2, leemos acerca de las naciones conspirando contra el ungido del Señor, mientras Dios, quien está entronizado en el cielo, se ríe de los vanos planes de los poderosos de la tierra. Esto nos enseña que, independientemente de los acontecimientos políticos y de los cambios en el orden mundial, el resultado de la historia ya está determinado. Cristo regresará para establecer su reino de manera plena y definitiva. Ninguna nación o imperio terrenal durará para siempre. Toda civilización deja su huella en la historia, desempeña su papel en el escenario mundial y en algún momento llega a su fin. Sin embargo, hay un reino que nunca será sacudido, el reino de Dios. A lo largo de los siglos hemos visto grandes imperios surgir y luego caer. Babilonia, Grecia, Roma, todos estos grandes imperios ya no existen, pero el reino de Dios permanece firme. Desde el principio de la creación hasta su consumación final, todo lo que sucede es parte del propósito eterno de Dios, que es glorificarse a sí mismo y manifestar su gracia redentora a través de Cristo. La escatología bíblica nos muestra que la historia no avanza hacia la dominación de una superpotencia terrenal, sino hacia el glorioso regreso de Cristo, quien reinará soberanamente sobre todas las cosas. Si hay un punto en el que todas las corrientes escatológicas están de acuerdo es en que el centro de todo no es una nación que se vuelve hegemónica, sino la consumación de la historia en la persona de Jesucristo. Al final, todos los reinos humanos habrán pasado, y lo que quedará será el nuevo cielo y la nueva tierra, donde Cristo reinará para siempre.
A la luz de esto, debemos recordar que la escatología bíblica no fue dada para satisfacer nuestra curiosidad acerca del futuro o para hacernos especular sobre qué naciones jugarán un papel principal en los últimos días. Su verdadero propósito es fortalecer nuestra fe, prepararnos espiritualmente y recordarnos que, sin importar las circunstancias, Dios todavía tiene el control y cumplirá todos sus planes en su propio tiempo. Más importante que intentar encajar un país específico en una profecía dada es fortalecer la convicción de que la justicia de Dios prevalecerá, que el mal será derrotado definitivamente y que la verdadera paz será establecida por Cristo. Muchos cristianos viven en un estado de inquietud cuando oyen hablar de guerras, crisis y rumores apocalípticos, temiendo que el fin esté más cerca de lo que imaginan. Pero nuestra fe no debe basarse en el miedo al futuro, sino en la certeza de que Dios sigue siendo soberano sobre toda la historia. Aunque los libros, artículos y películas sobre escatología despiertan curiosidad y aportan nuevas perspectivas, los cristianos deben tener discernimiento para no perderse en teorías especulativas. El enfoque principal no debe ser tratar de descifrar los misterios de los últimos tiempos o encontrar códigos ocultos en la Biblia, sino más bien profundizar en la palabra, mantener la comunión con otros hermanos en la fe, proclamar el Evangelio y vivir de manera digna, reflejando los valores del reino de Dios. Además, la misión de la Iglesia debe permanecer inquebrantable, alcanzar a todas las naciones con el mensaje de salvación. Si hay algo que la Biblia nos enseña claramente sobre los pueblos y reinos de la tierra es que Dios tiene sus escogidos en cada tribu, lengua y nación. No hay ningún país privilegiado que tenga un papel aislado y exclusivo dentro de los planes eternos de Dios. Esto no quiere decir que Dios no utilice los acontecimientos históricos para cumplir sus propósitos, pero el Nuevo Testamento nos muestra que, en el Nuevo Pacto, la verdadera nación santa ya no es un país terrenal, sino la Iglesia misma, formada por los creyentes de todas partes del mundo. La Biblia no señala la hegemonía política o militar como el pináculo de la historia, sino más bien la consumación de un reino eterno y perfecto. La esperanza del cristiano no está en la gloria de ningún imperio terrenal. El poder de las naciones pasa, los reinos de este mundo se disuelven, pero el reino de Dios permanece para siempre. La ciudad que los cristianos esperan no fue construida por manos humanas, sino por Dios mismo, y su gloria eclipsa cualquier grandeza terrena. Por eso, cuando reflexionamos sobre el papel de Estados Unidos en la profecía, nos damos cuenta de que cualquier afirmación definitiva al respecto requiere un esfuerzo interpretativo que, al final, acaba siendo más una extrapolación que una legítima revelación bíblica. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Estados Unidos tiene un papel central en los acontecimientos del fin de los tiempos? ¿O veis las profecías como algo mucho más amplio y atemporal? Escribe en los comentarios y comparte tu punto de vista.